Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches a donde quiera que te encuentres. Mi nombre es Edith Robles de Descubre el Inglés y el día de hoy te quiero dar la más cordial de las bienvenidas al webinario de cómo dominar el inglés fácil y de manera rápida sin el método aburrido y convencional que no funciona. Y bueno, ¿para quién es este entrenamiento? Es para ti si has estado estudiando inglés durante años y aún no lo dominas. También será para ti si eres un profesionista con empleo importante, pero no has podido dominar el inglés y eso ha limitado tu crecimiento. También será para ti que cuando buscas establecer una conversación casual en inglés te congelas y no puedes recordar absolutamente nada de lo aprendido. También será para ti esta valiosa información que voy a compartir contigo si te han hecho creer que el inglés es un monstruo de mil cabezas que jamás vas a dominar. ¿Y para quién? Definitivamente no es este entrenamiento. No es para ti si estás buscando una fórmula mágica que resuelva tus problemas. Y tampoco será para ti si eres una persona muy cerrada a aprender con nuevas metodologías. En este entrenamiento gratuito ayudaré a los principiantes a conocer que existe un sistema que realmente te va a permitir aprender desde tus primeras clases y a los más experimentados a que entiendan que no necesitas estar estudiando con una metodología anticuada, llena de reglas gramaticales y no aprender al 100%. Te darás cuenta que es mucho más sencillo de lo que crees. Mi meta con este entrenamiento gratuito es, número uno, que aprendas que la única manera de comprender y dominar el inglés es con métodos alternativos y no con sistemas anticuados que no dan resultados. Dos, voy a demostrarte cómo puedes hablar de manera natural y fluida en tan solo 6 meses, sin importar que hayas tratado en miles de escuelas y con métodos anteriormente. Y tres, la única manera de lograrlo es con el método Ibarrola para aprender inglés, que te mostraré un poco más adelante. Y si te quedas hasta el final, te estaré obsequiando mi mini ebook de Nasty Wordbooks, en donde aprenderás a decir groserías en inglés. Te comparto un poco más acerca de mí. Bueno, pues mi nombre es Edith Robles, vivo en la Ciudad de México, tengo una licenciatura en diseño gráfico y una maestría trunca en administración de empresas con especialidad en marketing. Y la verdad es que hago énfasis en trunca porque cuando descubrí el inglés me enamoré tanto de este bellísimo idioma que actualmente me dedico y vivo de impartir clases. Desarrollé mucha de mi experiencia en corporativos internacionales, pero descubrí que mi pasión es ayudar a la gente. Y te cuento un poco más acerca de mi historia. Bueno, la verdad es que en el pasado yo estuve batallando por creer que por provenir de una familia de clase media, la cual en su momento no pudo darme acceso a una educación bilingüe en mi infancia, pensé que esto era uno de los factores determinantes por los que yo nunca iba a poder hablar inglés. Claro que tuve mis acercamientos con el idioma, más en concreto en la adolescencia, en la secundaria y en la preparatoria, pero tampoco fueron de mucha ayuda, pues yo seguía sin poder hablar o entender algo de inglés. Cuando terminé la carrera, tomé clases en una muy prestigiosa escuela de inglés de bastante renombre aquí en México, pero tampoco obtuve los resultados que estaba buscando. Tiempo después lo intenté en una institución politécnica. Si eres de México, tú sabrás a cuál me estoy refiriendo. Pero la verdad es que los grupos ahí siempre han sido demasiado grandes. Estoy hablando de 30 o 40 personas. Realmente es que estuve muy poco tiempo porque pensaba que si algo lo pronunciaba mal entre todo ese mundo de gente, pues nunca me iban a poder corregir la pronunciación. Después intenté hacer algunas cosas de manera autodidacta y mi penúltimo intento fue yendo a clases maratónicamente largas los días sábados, comprando libros y cuadernos carísimos de París, como decimos aquí en México, los cuales tampoco me ayudaron de mucho. Y haciendo todo el recuento de los años que ya llevaba estudiando inglés, pues sumaban varios y solamente tenía vocabulario. Pero es como dicen, tener los ingredientes de la receta no hace que tengas un platillo. Claro que estas acciones las hacía de forma irregular, un par de meses, inclusive un año, y ciertamente es que no notaba avance. Me desalentaba mucho, que en la parte académica lo hacía bastante bien, pero seguía sin poder entender o elaborar conversaciones con lo supuestamente aprendido. Y la verdad, pues esto me frustraba.
Pero con el tema profesional, la verdad es que me iba bastante bien. Me desempeñaba en áreas comerciales, casi siempre en la industria farmacéutica, y mi mayor experiencia fue para la industria de los suplementos alimenticios, la llamada industria del multinivel, estando dentro de un corporativo por casi 9 años. La mayor parte de este tipo de empresas son internacionales con casas matrices en los Estados Unidos. Así que el contacto con nativos angloparlantes era inevitable, pero con el apoyo de mis compañeros y el Google Translate, pues lo iba sorteando. Seguía teniendo ascensos con cargos y funciones de más relevancia dentro de esta compañía, pero yo sabía que tenía un detalle importantísimo. Seguía sin poder establecer conversaciones en inglés y esta era una situación que tarde que temprano me pasó factura muy cruelmente. Y te cuento, ya que me di cuenta que para llegar a una posición muy alta, en donde me iban a triplicar el sueldo, necesitaba dominar el inglés y yo no sabía. Este fue uno de los motivos por los que perdí el puesto. Y llevaba un par de meses desempleada y llegó para mí la que consideré la oportunidad de mis sueños. Una empresa de multinivel de Guadalajara me contactó para un puesto bastante importante de marketing y me pidieron, según ellos, el que denominaron un inglés básico. Y pues la verdad es que yo pensaba que con tantos años de haberlo estado estudiando, pues me iba a servir. Así que llegó el momento decisivo en el que tuve que hacer una entrevista con un estadounidense. Y, oh, por Dios, no pude comunicarme, no pude formular oraciones, no fui capaz de recordar nada. No fui capaz de entablar una sola frase conversacional con esta persona. Entendía mucho de lo que él me decía por contexto, pero de mi boca no salieron dos palabras congruentes con mi inglés de academia. No podía recordar nada de lo visto en clases, no sabía cómo armar frases y créeme que fue una de las situaciones más incómodas en toda mi vida. Tener el conocimiento de lo que él quería y no ser capaz de poderlo expresar en otro idioma. Por supuesto que perdí esta vacante contra una chica que hablaba inglés de manera fluida. Pero permíteme contarte que esta no era la única experiencia mala que iba a tener con relación a este tema. Poquito tiempo después, me volvieron a contactar de otra compañía extranjera con excelentes condiciones laborales, pero mismos requisitos, tener inglés conversacional. Y volví a perder la vacante. Y no te voy a negar que realmente me sentí sumamente frustrada. Tenía la experiencia, los conocimientos y conocía el mercado perfectamente, pero no tenía el dominio de poder expresarme en otro idioma. Juro que llegué a pensar que algo dentro de mí estaba muy mal porque ¿por qué podía dominar otras acciones, pero con el inglés simplemente no podía? Y esto fue el parteaguas de mi vida para tomar la que sin lugar a dudas sería la decisión que cambió y dio sentido a mi vida. Y ahora te cuento, porque yo ya estaba harta de la situación. Así que decidí aprender y dominar el inglés. Me prometí a mí misma que por no dominar el inglés no iba a perder otra oportunidad. Pero honestamente no sabía por dónde comenzar. Estuve a punto de inscribirme a otra de estas anteriores escuelas, pero pensaba si en el pasado no me funcionaron, ¿qué iba a hacer que ahora sí funcionara? Entonces recordé a un viejo amigo, de hecho él habla muy bien inglés y era la persona encargada de las importaciones y las negociaciones con los europeos. Él me ayudó y me contactó con el mentor que cambiaría mi vida. Cuando llegué con este mentor y en una sola clase muestra me disipó todas mis dudas, simplemente estaba yo fascinada. Recuerdo que me dijo, Edith, veo que has estado estudiando, pero tus conocimientos del idioma están muy difusos. ¿Te gustaría aprender inglés con bases más sólidas? Por supuesto que yo le dije que sí. Y ese mismo día entendí cómo y dónde usar tu vi. Además estaba atónita. Recuerdo perfectamente que aquel día había un par de chicas muy jovencitas haciendo unos ejercicios extraordinarios que yo nunca antes había visto. Este mentor les daba una oración complicada y ellas las cambiaban de tiempo y las hacían con los cambios gramaticales con una facilidad que yo decía, wow, yo quiero hacerlo. Y fue la meta que me propuse en ese momento. Yo no sabía en ese momento que en tan solo 4 meses después yo misma estaría haciendo esa clase de ejercicios y simplemente yo decía, wow, no puedo creerlo. Yo que llevaba años intentándolo, en pocos meses estaba haciendo las 4 habilidades del idioma.
speaking, listening, reading y writing. Y yo decía, wow, simplemente esto es fantástico. Pero además pasó algo extraordinario. Te comenté que a mí siempre me ha gustado ayudar. Así que la gente se me acercaba y me decía, oye, ¿y cómo se dice esto? ¿Y cuál es la diferencia entre esto y esto? ¿Y cómo se elabora aquello? Y yo encantada de poderles ayudar, de poderle comunicar todo ese conocimiento que yo había adquirido a la gente. Entonces, mi mentor se me acercó y me abordó y me dijo que si quería aprender a dar clases. El mentor vio algo en mí que ni siquiera yo misma había visto. Empecé a dar clases gratis porque amaba lo que estaba haciendo y sin esperarlo, un buen día me pagaron mis primeros 200 pesos, el equivalente a $10 americanos. Y la verdad es que es muy poco, pero ese día entendí que esto lo podía hacer y que lo haría de manera profesional. Y por eso es que estoy aquí compartiendo todo lo que en mi opinión personal no solo es una problemática de México, sino del mundo latino. Y es la forma en cómo nos han tratado durante muchos años de enseñar inglés y por qué tenemos tantos problemas con ello. Hoy en día tengo muchísimos alumnos y testimonios con casos de éxito. Te dejo el enlace abajo por si gustas ir a verlos. Y hoy quiero decirte que es posible, que hay una forma, que hay un sistema, un método para hacerlo en poco tiempo y que te va guiando paso a paso y en un tiempo récord. Pero antes de comenzar, me gustaría que comprendas que si hoy en día no hablas inglés fluido y natural, estás perdiendo muchísimas oportunidades, tanto en el ámbito social, laboral y económico. El inglés te puede ayudar a abrir infinidad de puertas, pero si no lo dominas, te estás cerrando todas esas oportunidades, tal como lo hizo conmigo en el pasado. Y créeme que puede llegar a ser muy frustrante. Y que si continúas con la idea de que dominar el inglés es muy difícil o solo es para gente que estudió en escuelas bilingües desde su infancia o que es para gente inteligente o cualquier otra excusa tonta, nunca vas a poder progresar ni darte cuenta hasta dónde puedes llegar con esta nueva habilidad si no derrumbas esas falsas creencias. Lo que compartiré contigo en este webinario son 3 secretos. El primer secreto es cómo comprender y aprender fácilmente el inglés con un sistema probado, sencillo y creado para los latinos. Secreto número 2. ¿Cómo hacer que tu cerebro de latino pueda aprender fácilmente inglés? Y el tercer secreto es cómo realmente dominar el inglés en tan solo 6 meses, inclusive aunque solo el 5% de la población latina lo haga. Secreto número 1. Cómo comprender y aprender fácilmente el inglés con un sistema probado, sencillo y creado por los latinos. Y aquí déjame compartirte algo muy cierto. Si en el pasado tuviste la oportunidad de asistir a clases y no obtuviste los resultados deseados, bueno, pues esto no fue 100% tu culpa, ya que te trataron de enseñar inglés con métodos que están basados en la idea de un aprendizaje esencialmente para extranjeros, es decir, para personas de otra cultura y de otra forma de pensar muy diferentes a las nuestras. Casi la mayoría de las metodologías actuales en el mercado son anglosajonas, entonces no nos identifican ni hacen sentido. También existe una falsa idea equivocada que si nos hablan en un idioma que queremos aprender, pero que aún no conocemos, así nos estén hablando por 1000 horas, no vamos a ser capaces de captar la esencia del idioma. Entonces, en mi opinión personal, si desde un inicio no hay una comprensión, pues no podrá existir ninguna clase de desarrollo. Y tal vez pudiese ser que llegásemos a encontrar a alguien que nos explique en un sano castellano, pero la falta de práctica real nos hará olvidar lo aprendido rápidamente. Y permíteme decirte que lo que te estoy diciendo tiene sentido. Porque si el Internet está lleno de películas, videos, canciones, podcasts, miles de horas de contenido en inglés, entonces si lo escuchamos todo el tiempo y por todos lados, ¿por qué no todo el mundo somos bilingües? Entonces, ¿por qué seguir pensando que si vas a clases en donde todo el tiempo te hablan en un idioma que aún no dominas, donde no se comprenden las indicaciones más elementales y los ejercicios que se realizan se hacen más por adivinanza que con la certeza de lo que estás haciendo, todo esto te va a dar buenos resultados? O aún cuando hayas ido a clases y hayas aprobado los exámenes, cuando has querido establecer una conversación real en inglés, pudiste recordar muy poco o casi nada de lo visto en clases.
Y esto es lo más normal. Existe algo llamado la curva del olvido. ¿Qué nos dice que la información que no fue capaz de vincularse con alguna experiencia memorable para nuestro cerebro se va a olvidar en menos de 24 horas? La mayor parte sucederá en las primeras 8 y a partir del tercer día solo se podrá retener la cuarta parte y con el tiempo solo se podrá recordar la quinta parte. Y saber inglés trae muchos beneficios. Diversos estudios demuestran que por dominar el inglés puedes tener acceso a mejores puestos de trabajo con mayores remuneraciones económicas. Tan solo en México, el 5% de la población habla inglés, a pesar de que somos vecinos del país con mayor número de angloparlantes en todo el mundo. Tendrías mayores oportunidades de viajar al extranjero, conocer gente de otras culturas, inclusive poder hacer estudios de especialidad, otra carrera, maestría o doctorado hablando y entendiendo inglés. Entonces, ¿por qué seguir intentando con métodos que no te han funcionado y quitándote todas esas oportunidades? Hace algunos años escuché de especialistas que los futuros analfabetas ya no serán las personas que no sepan escribir o leer, sino serán todas aquellas personas que no sepan trabajar en una computadora o hablar inglés. Claro que existen diferentes métodos para aprender inglés. El clásico y convencional, que al menos en mi caso y en el caso de la mayoría de mis alumnos, no nos ayudó mucho. Y te lo digo con toda la experiencia del mundo. El 94% de las personas que yo les ayudo con el inglés vienen de métodos convencionales que no les funcionaron. Es tardado, caro y aburrido. También en Internet existen miles de videos gratuitos, aplicaciones e inclusive mentores que realmente son muy buenos. Te voy a ser honesta. Pero toda esta información no te lleva a nada, no hay un inicio, no hay una secuencia. Un día estás viendo verbo to be, otro día estás viendo adjetivos calificativos, otro condicionales. Aprendes conceptos que nunca llevas a cabo a la conversación y mucho menos existe un sistema de repetición continua que ayude a nuestro cerebro a romper la curva del olvido. Entonces, aprenderlo con un método disruptivo probado y creado desde la visión de un latino con más de 50 años en el mercado hispano puede ayudarte a hablarlo, comprenderlo y agilizar tu aprendizaje con el idioma inglés en un tiempo récord, con breves clases explicativas, ejercicios de práctica en una plataforma 24/7 semi-automatizada para que puedas verlas en el momento y lugar que desees, además de pertenecer a una comunidad en la que encontrarás apoyo para repasar, practicar y mejorar tu inglés o despejar todas las dudas que vayan surgiendo en este camino de aprendizaje. Y todo esto lo puedes hacer sin invertir costosos materiales adicionales. El escritor y futurista Alvin Toffler dijo que los analfabetas del siglo XXI serán los que no puedan aprender, desaprender y reaprender. Y esto viene perfecto a todo esto que te estoy compartiendo, porque yo misma creía que la única manera era la forma tradicional y antigua de ir a clases, comprar libros, estar sentado por horas, entender poco y practicar nada. Claro que no todo en la vida está mal. El método tradicional tiene sus ventajas. Las ventajas positivas que puedes tener es que puedes aprender mucho vocabulario, es una forma decente de introducción al idioma y vas a conocer a personas con intereses similares. Lo malo es que vas a estar estudiando por años y probablemente jamás dominarlo. La preparación es muy cara, colegiaturas, inscripciones, materiales y libros. Y va a ser casi imposible hablarlo de manera fluida con tantas reglas gramaticales, además de que la tasa de deserción en estas escuelas va más allá del 80%. Pero sobre todo, y el foco rojo de todo esto, es que no hay que olvidar que al final del día las escuelas son un negocio, porque el interés real radica en mantenerte pagando una mensualidad el mayor tiempo posible. Aquí te dejo el primer testimonio de mi alumno Alejandro Bermúdez, que nos cuenta acerca de su experiencia estudiando con nuestro método. Me llamo Alejandro Bermúdez Infante y tengo 16 años. Llevo 9 meses con el método Ibarrola y ha sido una muy buena experiencia. He aprendido muchísimo en este tiempo y en cada clase con el método siempre se repasa, siempre se resuelven dudas y cada que no sepas algún tema tienes que preguntarlo porque es muy buen método. Lo llegué a estudiar en otros lados, pero no es lo mismo, no lo explican diferente y simplemente te lo explican de una forma en la que lo digas y ya. Pero aquí te explican el por qué tienes que hacer tales cosas, por qué tienes que ocupar tales adverbios, tales auxiliares,
cosas así. He mejorado bastante con el método, llegué sin poder estructurar una oración y sí, sí lo he recomendado varias veces. Hello, my name is Alex. I am a student of the method Ibarola. I have 6 months ago that I start to study English here and it's a good method. Secreto número 2. En mi opinión personal, la clave para aprender inglés está en el español. Y sé que lo que te estoy diciendo suena bastante loco, pero estás por conocer una metodología bastante disruptiva y diferente. Siempre tenlo en mente, por favor. Y te comparto. El español es una lengua bastante extensa, robusta, pero en muchas ocasiones ambigua y posee un grado de dificultad mucho mayor. Para darte un ejemplo, fíjate, y comparto un ejemplo, mientras que en el español estamos conjugando verbos todo el tiempo, en inglés estos se mantienen casi de manera intacta. Otro sencillo ejemplo que voy a compartir contigo es el de los adjetivos calificativos, los cuales los utilizamos para dar cualidades o defectos a una persona o un objeto. En español tenemos, en español son todas aquellas palabras que decimos gordo, feo, flaco, bonito, alto, inteligente, tonto, etc., etc. Fíjate, en español tienen género y número, es decir, son masculinos o femeninos. Bonita, bonito. Y singular o plural, bonitas, bonitos. Pero esto en inglés es una verdadera maravilla porque no existe ni género ni número. En mi opinión, el inglés es un idioma fácil por aprender. Su único y más grande obstáculo es lo que yo le denomino la barrera del inglés. ¿Y qué es esto? Es que no es un idioma fonético. Es decir, para nosotros los latinos que pronunciamos tal cual escribimos y leemos, en el inglés la forma escrita en la gran mayoría de casos no tiene ninguna relación con la pronunciación. Pero existe una sencilla solución a este problema y es la repetición continua. Y te comparto, las estructuras gramaticales del inglés se mantienen mucho más estables que en el español. Yo se los explico a mis alumnos con una analogía, es decir, como si estos dos idiomas fueran unas autopistas. La autopista del español está llena de curvas, baches y tramos irregulares por sus ambigüedades y discrepancias, mientras que la autopista del inglés es una autopista mucho más plana y recta. Entonces, la clave para poder aprender inglés está en la comprensión de nuestra lengua madre, ya que con el uso que hemos hecho del español, y ciertamente es que yo no puedo hablar de todo el español que se maneja en Latinoamérica, pero sí del español que manejamos en México. Y en el español mexicano hemos simplificado el uso de muchas palabras. Tal es el caso del verbo tocar, que mira, lo ocupamos para muchos contextos. Por ejemplo, si queremos decir, alguien toca la puerta, alguien toca un instrumento, alguien te toca para desarrollar la idea de caricia o contacto físico, si analizamos todas estas oraciones, están hechas con el mismo verbo tocar. Pero en inglés existe un verbo específico para cada concepto. Si queremos decir tocar la puerta, usamos el verbo knock. Si queremos decir tocar un instrumento, usamos el verbo play. Pero si queremos decir tocar como idea de caricia o contacto físico, entonces utilizaremos el verbo touch. Toda esta gama de generalidades que hacemos en el español a lo largo van dificultando el aprendizaje del idioma inglés. Aquí también será importante resaltar la comprensión de nuestra lengua madre, que muchas veces no tenemos. Y es cierto que hablamos español, pero en mi experiencia, en la que he visto en muchos de mis alumnos, es que efectivamente lo hablamos, pero no estamos conscientes de lo que estamos hablando. Y en mi opinión, es por eso que las metodologías convencionales tienen tan baja efectividad para enseñarnos, porque no fueron diseñadas desde la perspectiva de nuestro idioma con todas sus irregularidades. Y un ejemplo muy claro de lo que te estoy compartiendo es el famoso y siempre malentendido verbo to be. En español decimos yo tengo hambre, yo tengo frío, yo tengo sed, o la misma edad se hace con el verbo tener. Pero en el inglés este concepto, en mi opinión, está mejor abordado. ¿Por qué? Porque la sensación de sed, hambre o frío no se tienen, los mismos años no se traen consigo. Esto en el inglés se hace con el verbo to be y en mi opinión está mucho mejor abordado. Es decir, yo no voy a la tienda y puedo comprar 1 kilo de sed, 1 kilo de frío. No, esas son sensaciones corporales. Entonces, por eso
En el inglés se manejan de cierta manera, de una mejor manera que en el español. Es decir, yo estoy sedienta, yo estoy somnolienta o yo estoy en tal cantidad de años. Tal vez suena muy rudo la traducción de decir yo estoy tantos años de vieja, pero en el inglés se aborda de esa manera. Otro de los principales problemas que existen es una tendencia natural de todos los seres humanos a traducir cada palabra que escuchamos para darle un sentido a cada una de ellas. Esta situación es casi imposible, ya que hay una simple explicación para ello. Y te comparto, el inglés y el español son dos idiomas totalmente diferentes. Sus bases etimológicas, es decir, sus raíces, provienen de lenguas muy distintas, aunque afortunadamente compartimos los símbolos del latín. Pero generalmente los latinos vamos pronunciando palabra por palabra. Terminamos una y lanzamos la siguiente. Pero el ritmo del inglés es totalmente diferente al nuestro. Para los angloparlantes nativos, el ritmo de la pronunciación emula otros sonidos. Ellos van pronunciando en segmentos de bloque y generalmente estos bloques son largos. Esto va siendo sencillamente imposible que hagamos una traducción inmediata y simultánea. Claro que se puede lograr, pero esto conlleva bastantes años de práctica, tal como lo hacen los traductores simultáneos. Pero también está el otro lado de la moneda, cuando en un principio necesitamos irnos adentrando al idioma para empezar a aprenderlo. Sí tenemos que establecer una comparación entre ambas lenguas, porque esto nos va a permitir la aceptación de nuevos sonidos por nuevas palabras. Digamos en términos generales que este va a ser nuestro primer escalón para ir comprendiendo el inglés hablado, pero conforme vayamos avanzando, será importante dejar de traducir todo en nuestras cabezas para empezar a percibirlo. Obviamente, esto lo vamos a hacer con la práctica continua, cuando empecemos a escuchar, a repetir y a usar las mismas palabras tratando de emular los sonidos que ellos van emitiendo, nos iremos acercando más y más a una correcta pronunciación. Entonces será muy importante tratar de pronunciar al máximo tal como lo hacen ellos, no como nosotros manejamos nuestro propio idioma. Te dejo el testimonio de Dani Méndez, que habla por sí solo sobre la efectividad de nuestro método. Me llamo Daniela Méndez. Pues estoy muy contenta de haber descubierto el método Ibarrola, porque el método te permite que lo pienses, lo razones, lo contextualices. Y anteriormente había estado en otras escuelas con otros métodos y la verdad es que eran muy repetitivos, era muchísimo tiempo y no me permitía hacer como todo el procedimiento que nos lleva el método. Claro que sí, 100% garantizado que este método te lleva de la mano y yo personalmente estoy muy contenta porque en 6 meses he avanzado muchísimo. Y seguramente continúas pensando que es bastante complicado que tu cerebro latino aprenda fácilmente inglés porque te han mentido por años que es así, pero no es así. Ya te lo demostré con el caso de Daniela, quien trató durante años de aprender con métodos anticuados y pensaba que era difícil, hoy en día se dio cuenta de todo lo contrario. Antes de continuar con el último de los secretos de este webinario, me gustaría compartir contigo esta hermosa frase que hace sentido perfecto a todo lo que vengo compartiendo contigo. Aprobar no es lo mismo que aprender. El sistema escolar quiere que apruebes. Yo quiero que aprendas. Además, una de las habilidades más necesarias en la vida, el inglés. Secreto número 3. ¿Cómo realmente dominar el inglés en tan solo 6 meses? Inclusive, aunque solo el 5% de la población latina lo haga, además sin invertir mucho capital. Los programas de estudio de las más famosas escuelas en México tienen un promedio mínimo de aprendizaje que va más allá de un año en el mejor de los casos. Pero ahora te ofrezco este método que si haces el paso a paso tal como te lo indico, en unos meses estarás hablando inglés de manera garantizada, en donde te ofrezco una garantía de reembolso si todo esto no te sirve. ¿Por qué? Porque es un sistema que ha ayudado a mucha gente a lo largo de 50 años, el cual es un sistema dinámico, práctico, funcional, probado y mejorado a través de todo este tiempo. Y ahora nos dimos a la tarea de empaquetarlo de forma digital. Además, este sistema es tan noble que te ayudará a comprender nuestro español. Ya sé que no estás buscando aprender español, ya lo hablas, pero créeme, no lo comprendes. Y ahí está el problema, como te comenté anteriormente.
porque la estructura gramatical del inglés es muy sencilla, por eso es el idioma del mundo. Y cuando te hagas primeramente consciente de tus ideas en tu lengua materna, podrás hacer estas ideas en paralelo en inglés de una manera muy sencilla. Entonces, esto te garantiza que no solo memorices frases, sino que realmente puedas expresar todas tus ideas en otro idioma, porque no solo vas a memorizar, sino vas a aprender a contextualizar para poder adaptarte a muchas situaciones. Adicional, te ofrezco un sistema de repetición y práctica continua y con esto romper la curva del olvido y garantizarte que cuando quieras hablar inglés lo puedas hacer. You gotta remember, the repetition is the mother of the skill. Tienes que recordar que la repetición es la madre de todas las habilidades. Y si tú eres bueno en algo, en lo que sea, yo qué sé, en Excel, en Photoshop, con los números, con las historias, con las imágenes, con los reportes, yo qué sé, en lo que sea, es porque son acciones que haces repetitivamente. Esta es la misma manera en cómo vas a dominar el inglés, teniendo un método muy bueno y aplicable que te permita practicar todas las veces que desees, aunque fuese por breves lapsos de tiempo. Y ahora que ya sabes si te sientes frustrado, si lo has intentado por años o tal vez pienses al igual que yo que tenía algo mal en mi cabeza para no poder aprender inglés, pues la culpa no ha sido 100% tuya. El sistema educativo tradicional quiere que apruebes, no que aprendas, y está apoyado, basado sobre metodologías que nada tienen que ver con nuestro pensamiento, explicando clases en inglés cuando no somos capaces de captar la esencia del idioma, solo vamos cursando módulos, comprando materiales, aprendiendo conceptos que nunca vamos a llevar a la práctica, además de nunca volverlos a repetir. Esto hace que cuando tengas que hablar en inglés, pues simplemente no puedas hacerlo. ¿Y por qué lo sé? Pues porque yo lo viví. Pero hoy en día todo esto se puede terminar para ti. If you want, there is a will, there is a way. Y el que muy pocas personas dominen el inglés no es porque sea difícil o este conocimiento esté reservado para gente con dinero o algo por el estilo. Es simplemente porque no han conocido el sistema correcto, donde no inviertes ni tanto tiempo ni tanto dinero. Es más bien una especie de creencia limitante. Te voy a demostrar en esta brevísima clase explicativa unos conceptos que en el método tradicional jamás los aprendí porque simplemente nunca me los explicaron. En el sistema tradicional, dan por hecho que cuando tú abres un libro de esos que te solicitan que compres, ya sabes un buen de cosas, pero esto es totalmente falso. Y como te compartí anteriormente, la verdad es que este tema de adjetivos demostrativos nunca lo aprendí en el método tradicional, pero cuando me lo explicaron que en el método Ibarrola, la verdad es que lo agarré de una. Y te comparto, yo les llamo los adjetivos demostrativos y los clasifico en dos, adjetivos demostrativos de cercanía y adjetivos demostrativos de distancia. Estos en español se clasifican como esto, esta, estas. Se refieren a cosas o personas que están a mi alcance y puede hablar de plural o singular. Y te explico. Si la idea de desarrollar algo que está al alcance de mis manos, this mouse, este mouse, esto que está al alcance de mis manos. Pero si son varias cosas que están aún al alcance de mis manos, diré this pens, por ejemplo. Pero existe el otro grupo, el que yo lo denomino los adjetivos demostrativos de lejanía. Se referirán en español a aquellas, esas, aquellos, esos. Se refiere a cosas o personas que no los alcanzo a tocar, que si yo extiendo mis manos, que en el perímetro de mis manos ya no los toco. Entonces, en español, si quiero decir aquel carro, aquel que no toco, diré that car. Se refiere a un carro que no está al alcance de mis manos. Pero si quisiera decir aquellos árboles, puedo decir those trees. Aquellos árboles, aquellos que yo no alcanzo a tocar con mis manos. La verdad es que estos conceptos son sumamente sencillos. En español todavía son un poco más complicados, pero en inglés lo manejamos con una facilidad muy entendible. Espero que esta pequeña y sencilla explicación de cómo se dan las clases explicativas en el método Ibarrola te puede ayudar a comprender que tú puedes ser capaz de aprender muchísimas más cosas con un método disruptivo y funcional. Juro que cuando aprendí todo esto dentro del método Ibarrola, pensé y dije, yo soy capaz de aprender muchísimas más cosas. En las escuelas tradicionales nunca lo aprendí después de haber estado años
Aquí te dejo el testimonio de mi alumna Sonia Avellaneda que nos dice: Sí, mi nombre es Sonia Avellaneda Lagunas y tengo 22 años. Pues llevo como medio año y sinceramente creo que es un cambio muy drástico y grande respecto a los aprendizajes que ya he tenido anteriormente. Es como el lugar o método más bien que más avance dio para mí en el inglés a comparación de las otras escuelas en las que estuve. Es un método muy dinámico y sobre todo muy completo. Es como la parte en la que tienes dudas y pues hay alguien que llega y te la resuelve o aclaras muchas cosas, como por ejemplo yo que confundía mucho no sé, muchos temas y que no sabía para qué usaba qué cosa y qué otra, entonces creo que me dio mucha claridad. Por supuesto que sí, de verdad estoy segura de que a comparación de otros métodos, por lo menos es con el que más avancé, con el que aprendí mucho y con el que estoy muy satisfecha porque fue el que me hizo de alguna forma motivarme mucho para seguir aprendiendo y me dio mucha claridad, que creo que era una de las cosas que más necesitaba en mi aprendizaje en esto del inglés. seguramente continúas pensando que necesitas invertir mucho tiempo y dinero para aprender inglés y haber estudiado desde tu infancia en colegios, pero esto no es así. Te acabo de demostrar cómo Sonia logró dominar el inglés en tan solo 6 meses. Recuerda que la única manera de dominar el inglés es con un método disruptivo, sistematizado, paso a paso, y que la única manera de dominarlo al 100% es con el método Ibarrola para aprender inglés. Quiero hacerte honestamente una pregunta. Si siguieras lo que te enseñé en el secreto 1 y lograras comprender y aprender inglés fácilmente con un sistema probado, sencillo y creado para los latinos, y después sigues lo que te compartí en el secreto 2 y logras que tu cerebro latino pueda aprender sencillamente inglés, y por último aplicas el secreto 3, que realmente puedas dominar el inglés en tan solo 6 meses, inclusive aunque solo el 5% de la población lo haga, ¿crees que podrías tener un éxito masivo? Entonces, esto puede funcionar perfectamente para ti. Déjame hacerte otras preguntas. ¿Quiénes de ustedes están realmente emocionados con toda la información que han aprendido hasta ahora? O, honestamente, ¿quiénes de ustedes están un poco saturados con toda la información que hemos aprendido en un periodo muy corto de tiempo? Tipo algo así como el gatito de Too Much. Y de nuevo, no voy a venderte nada, pero sí quiero apoyarte y llevarte un pasito más adelante. Hoy ya tienes gran parte de la información para tener éxito, pero tienes que aplicarlo. La única manera en que vas a dominar el inglés es con un método disruptivo, sistematizado paso a paso, y la única manera de lograrlo es con el método Ibarrola para aprender inglés. No voy a venderte nada en este momento, pero quiero que sepas que existe un método, un sistema que fue creado hace más de 50 años por un latino, que hay cientos de casos de éxitos, entre ellos el mío, y que ahora lo puedes tener con todos los beneficios de manera digital. Este sistema fue creado por un experto, junto con otras muchas estrategias agregadas, el cual fue enseñado de forma tradicional, y ahora mi misión es llevarlo al mayor número de hispanos que, al igual que yo estaba hace algunos años, se encuentran sufriendo por no entender ni hablar inglés. Pero no estoy interesada en vendértelo el día de hoy. Primero quiero hacer más cosas. La primera de ellas es que me gustaría conocerte muchísimo más y seguirte aportando más valor de manera totalmente gratuita. Y la segunda, para lograr este objetivo, es que lo tengo que hacer de manera personalizada. Es por ello que quiero regalarte una consultoría estratégica totalmente gratis para conocer a detalle tu caso, qué haces bien, qué debes mejorar y así poder evaluar si puedo ayudarte. Esta es una llamada de altísimo valor. La tomarás conmigo o con algún otro instructor experto de Descubre el Inglés. En esta llamada podremos evaluar a detalle tu caso para ver si aplicas o no al método Ibarrola para aprender inglés. Si no aplicas para el método, te lo diremos sin ningún problema y listo, sin presión. Pero estoy segura de que te podrás llevar toneladas de valor, tips y consejos del experto. Pero si calificas, te lo diremos y te invitaremos a que formes parte del método Ibarrola para aprender inglés. Te daremos el precio y podrás unirte en ese momento. Mi garantía total en la llamada
es que te vas a llevar muchísimo valor, ya sea que califiques o no. Y solamente te invitaremos si calificas y estás 100% convencido de que esto te cambiará la vida. Debajo de este video dejaré un botón que te permitirá agendar tu consultoría gratis. Y vamos a ver, en este momento tienes dos caminos. Uno es el camino solitario, donde implementas todo como tú entiendas, donde probablemente aprendas a base de prueba y error. Y tal vez pierdas más tiempo y dinero antes de eventualmente lograrlo o posiblemente nunca lograrlo por tu cuenta. Pero también existe el camino número 2. Es más ligero, ya que no solamente tienes una guía, sino vas a tener un grupo de expertos para ayudarte en todo momento. Este camino es más rápido, te ahorrará mucho más dinero y tiempo, pero sobre todo tendrás con quién contar todo el tiempo. If I were you, si yo fuera tú, me iría por el segundo. Quiero ayudarte con mi equipo a que logres tus metas mucho más rápido. Para eso es el sentido de esta llamada. Debajo de este video te dejo el botón en donde puedes agendar tu consultoría totalmente gratis. Daremos prioridad conforme vayan agendando. En dado caso de ya no haber disponibilidad, será muy complicado que puedas alcanzarlo de nueva cuenta. Y ahora sí, tu otro regalo. Agenda tu llamada ahora mismo y sígueme en Instagram como @edit.descubreinglés y mándame un mensaje para que te envíe el acceso al bono exclusivo de mi Nasty Workbooks con más de 100 groserías en inglés y cómo manejarlas. Bueno, pues hemos llegado al final de este webinario. No me queda más que darte las infinitas gracias por haberme acompañado. Nos vemos en la llamada y sígueme en redes sociales. Te veo en la llamada. Bye.